one time. Didn't think I'd make it through those long nights, but you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, I'll never get used to this. Yeah. From the morning to the evening. ¿Cuántos sienten la gloria de Dios? Vamos, alza tu mano y di, Señor, yo quiero hoy esa gloria tuya, Señor, alcanzarla, tocarla, entrarlo, disfrutar de tu presencia, de tu gloria aquí. Se siente ¿cuántos creen esto? Decláralo, se activa lo sobrenatural. Se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. ¿Cuántos ya sienten que Dios está haciendo algo en esta noche? ¿Cuántos sienten? Se siente su gloria una vez más. Y se siente tu gloria en este lugar. Aleluya. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Dilo a él, menciona su nombre. Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. En el nombre de Jesús, ¿hay alguien enfermo en esta tarde? ¿Hay alguien que sienta su corazón cargado, su mente cargada en esta noche? Hoy la gloria de Dios va a tocar tu vida en el nombre de Jesús. Va a ser algo nuevo. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero ver una iglesia que lo crea en esta noche. Yo quiero ver una iglesia que crea en lo sobrenatural de nuestro Dios. Que Él no se mueve en cosas naturales, sino que Él está por sobre. Si un médico dio un diagnóstico, hoy Dios tiene algo mayor para ti, una sanidad para ti. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero invitar a todo aquel que hoy esté cargado en su corazón a que venga y pase al altar. Hay una gloria de Dios aquí en esta tarde. Hay una presencia de Dios descendiendo aquí en esta tarde. Hoy Dios lo va a hacer en el nombre de Jesús. Y aquella gente de fe, aquella gente que entiende que lo sobrenatural de Dios se está desatando en esta hora, puede venir acá al altar y orar, poner su mano y declarar una sanidad, declarar una libertad, declarar un nuevo tiempo, un nuevo proceso en el nombre de Jesús. Vamos, vamos. Él se manifiesta aquí. Él se manifiesta aquí. Llena tu casa, oh Señor.
gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Créelo en el nombre de Jesús. Se siente, se siente tu gloria en este lugar. Algo grande va a pasar. Se activa lo sobrenatural. Yahweh, Rafa, Elohim, Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Yahweh, Yahweh, tu nombre, Jesús, Yahweh. Dios sanador, Rafa, el Señor de señores, Elohim, aleluya. Shaddai, Jireh, Adonai, se manifestará. Si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Oh, si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Oh, si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Oh, si le adoras, Él se manifestará. Si le llamas, Él se manifestará. Si le buscas, Él se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Manifiesta tu poder. Se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Créelo, iglesia. Yahweh se manifestará. Jireh se manifestará. Se manifestará. Se manifestará. Amén. Mi hermana, quédese un momento, quédese un momento.
Mi hermano, ¿cómo se sentía? Sentía muy mal, ya no daba más del dolor de mi espalda y con mucha tristeza por todo lo que me ha aparecido en mi cuerpo. Y no podía caminar y ahora caminé hasta allá. Y se agachó. Y se agachó. Iglesia, ponga sus manos ahí. Vamos a declarar vida. Señor, en el nombre de Jesús, espíritu de muerte, te vas de la vida de ella ahora. Vida, 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 vida en el nombre de Jesús. Y todo lo que dijo el médico es solo una palabra, pero el nombre que está sobre todo nombre, está sobre el nombre de todas las enfermedades. Da vida, declaro vida en el nombre de Jesús. Hecho está, hecho está. Aleluya, gloria a su nombre. Así de pie, así de pie. No te sientes todavía. Cuando nosotros decidimos adorarlo a Él, exaltar su nombre, darle el primer lugar a Él, Él se hace presente. Tal vez es la primera vez que tú vienes a este lugar. Tal vez es la primera vez que vienes a una iglesia. Te quiero decir que donde Él está, algo pasa. En tu vida, en tu familia, en tu cuerpo, en tu alma, en tu espíritu. Porque Él es poderoso, porque Él es fiel, porque Él es verdadero. Y eso que Dios hace especial en la salud, lo hace contigo en todas las áreas de tu vida. Si lo puedes creer, ¿hay alguien aquí que lo pueda creer? Aleluya, gloria a su nombre. Ayer pasamos por una cirugía, estábamos las mujeres reunidas, y una cirugía en el corazón, en la mente y en el cuerpo. Y eso lo quiere hacer hoy con la iglesia extendida. ¿Lo puede creer? Acompáñame a orar antes de dar la palabra. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, tomamos autoridad, tomamos dominio en este lugar. Señor, yo presento delante de ti lo que ahora a esto se le llama templo. Esto ahora es un templo, Señor. Así ha sido un auditorio común. Pero Padre, aquí estás tú. Y yo te pido que, Señor, tú limpies los aires de este lugar. Señor, hay promesas sobre esta iglesia. Hay palabras sobre esta iglesia. Yo te pido, Rey, que tú uses lo que está haciendo tus hijos en fe, de caminar en fe, de ir tomando un territorio, de ir tomando un lugar en el centro de esta ciudad, y te glorifiques. Glorifícate, Padre, te lo pido, glorifícate. Señor, tu palabra corre, tu presencia corre, porque tú eres Dios y eres verdadero. Tomamos esa autoridad. Cancelamos toda maldición en el nombre de Jesús, toda persecución del enemigo en el nombre de Jesús. Y Señor, oramos por la plenitud de la iglesia, el desarrollo de la iglesia, por la visión de la iglesia, por la visión de los líderes sobre la iglesia, Señor. Y la cubrimos con tu sangre preciosa. Y declaramos que no habrá muerte, no más enfermedad, no más tropiezos, no más accidentes. Ponemos un límite al enemigo para estar actuando en contra de la iglesia. Te limitamos ahora por el poder de la palabra, por el poder tuyo, Señor. Y Padre, yo te pido que tú pongas ángeles custodios, ángeles que cuiden,
ángeles que guarden a cada persona de esta congregación, pero sobre todo a la familia pastoral. ¿Pueden orar por la familia pastoral? Padre, ponemos un cerco y un vallado de cuidado sobre los pastores, sobre sus hijos, Señor, en el nombre de Jesús. Guarda a Suray allí en Perú, Señor, a su esposo. Guarda la familia. En el nombre de Jesús de Nazaret, reprendo el robo, el atraco, el secuestro y la maldad que Satanás levante en contra de tu pueblo, Señor. Ahora, por el poder tuyo, lo ordenamos retroceder. Pero no solo retrocede, Señor, sobre ellos, sino sobre la iglesia. Yo no sé qué vengas pasando tú. No sé qué cosas se han levantado en tu casa, en tu familia, en tus hijos, en tu economía, en tu hogar. Pero ahora, Padre, en el nombre de Jesús, nos paramos en fe. Nos paramos a limitar toda obra del enemigo, toda persecución del enemigo a causa del cumplimiento de la promesa. Tú hablaste, Señor, de la extensión de la iglesia y el enemigo está enojado. Y ahora te estoy hablando por revelaciones. El enemigo no está agradado con que ustedes crezcan y que se expandan, porque hay una visión en esta iglesia sobre la niñez. Y hay niños que serán rescatados, adolescentes que serán rescatados, jóvenes que serán rescatados, que representan el futuro de esta ciudad, de esta nación. Y eso es lo que el enemigo se está peleando. Tropiezo, dificultad, problemas económicos, problemas en las relaciones, para detener, pero no podrá. Porque una iglesia que se pone en pie y lo cree y pelea y lucha, lo logra. Lo logra. ¿Estás escuchando, iglesia? Puedes confesar esta noche que lo lograremos. Padre, contigo no se pierde, contigo siempre se gana. Hay cosas que Dios va a restaurar, que fueron quebradas porque el enemigo trajo confusión o trajo distanciamiento. Me está hablando eso el Señor. Gente del pasado que se fue enojada van a volver para ser restaurados y levantados por el ministerio. Los verás venir y Dios los va a levantar y los va a hacer fuertes y los va a volver columnas, porque su ministerio de restauración, me dice el Padre. Pero vendrá el nuevo, vendrá el que necesita un remanso. Y este lugar, cuando hablo de este lugar, estoy hablando como iglesia, no este lugar físico, sino este lugar del Espíritu. Les sanará, les libertará y crecerán y se ensancharán. Gloria a tu nombre, Padre, gloria a tu nombre. Hay promesa, hay promesa. Esta iglesia carga promesa. Y gracias a Dios por su promesa, porque donde hay promesa hay visión. Sin sentarte. Si yo pude estar ayer, ¿cuántas horas fueron? A mí no me las conté. 5 horas parada, usted puede estar 10 minutos, ¿verdad? Ok. Y yo ya pasé los 40 y pude. Bueno, Lucas 4:11 en adelante. Lucas 4:11. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea,
y se difundió toda su fama por toda la tierra alrededor. Y enseñaba en las sinagogas a ellos, y era glorificado por todos. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, y conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, hallé el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad ¿a quién? A los cautivos, y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, y a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos de la sinagoga le seguían y estaban fijos en él. Y comenzó a decirle: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Aleluya. Gloria a su nombre. Gracias a la alabanza. Les bendigo. Gracias por acompañar. Pero ahora más tardecito los voy a usar. ¿Ok? O Dios los va a usar más bien. ¿Ok? Aleluya. Ayer me enteré que estaban en un lugar nuevo los días domingo. Y esta mañana me desperté y Dios me hizo recordar. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Los voy a dejar aquietar. Yo no sé si ustedes se acuerdan. Dios me usa dando palabra de profecía, pero no siempre me acuerdo después lo que el Señor dice. Pero yo me acuerdo que la primera vez que yo vine hace muchos años a esta iglesia, el Señor, yo me paré y vi la iglesia así, a lo largo, ¿verdad? El templo. Y yo recuerdo que Dios me dijo, o les dijo a ustedes: voy a correr las estacas. Las estacas se corren. Eso fue la primera vez que vine. Y cuando ayer me comentaron que por fin salían del lugar, yo dije: se corrió la estaca. A veces Dios da una palabra y nosotros pensamos que es para allá, para el hoy. Y como que nos tendemos a desesperar porque no la vemos en el cumplimiento pleno. Pero déjame decirte que Dios no duerme y a Dios no se le olvida. A nosotros se nos puede olvidar, pero a Él no. Porque Él no es hombre. ¿Para qué? ¿Y para qué más? ¿Para qué? Arrepentirse. Dios no se arrepiente. Así de que este primer paso, que es de fe, marca un comienzo de algo nuevo. Algo nuevo viene. Promesas empiezan a cumplir. ¿Será fácil? Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, les costó. Costó esfuerzo, costó ánimo, costó fe, costó permanecer. Pero lo lograron y conquistaron. Así de que vendrán tiempos, vendrán circunstancias, pero tú permanece y cree. Amén. ¿Voy a predicar de eso? No. Jesús es nuestro modelo. ¿Cuántos están de acuerdo? Lo que Él hizo, lo que Él vivió, lo que Él experimentó, lo debemos hacer nosotros. Aquí Jesús está dando un gran ejemplo a nuestra vida. Y hay varias cosas en este pasaje que a mí me gustaría escudriñar. Algunas lecciones que debemos aprender, no solo de Jesús, sino del accionar del Espíritu Santo, cómo actúa el Espíritu Santo. Indudablemente hay cosas que viviremos,
que no están en el plan y el diseño de Dios. Pero que Dios, a través de su misericordia, así sea un ataque, escúchame esto, así sea un ataque del enemigo, así sea que el enemigo se metió, lo usará para bien. Así que hoy vamos a aprender a sacar lo bueno de lo malo. Amén. Aquí no pasó nada malo, pero te quiero enseñar eso. Eso lo hablamos ayer. Posicionarnos en un estado de ánimo firmes. Usted, mujer, si tiene un marido y vino al Congreso, enséñale a su esposo lo que hablamos. Amén. Aprender a sacar todo lo positivo y todo lo que Dios hace a través de cada cosa que nos va pasando. Amén. Jesús, entonces, es nuestro parámetro a seguir. Y vamos a ver algunas lecciones de este pasaje. La primera es: el Espíritu Santo transforma. ¿Tú lo crees? Ok, muy bien. Jesús salió de Nazaret y viajó a Judea. ¿Para qué fue a Judea según este pasaje? Que ya ha llegado y ha vuelto. Antes de pasar esto que pasó en la sinagoga, Jesús había salido y había ido a Judea. Los estoy contextualizando. Y fue a ver a Juan el Bautista. Y cuando él salió de Judea, cuando fue a ver a Judea, a Juan el Bautista, pasaron varias cosas. Es un pasaje que nos revela de que Jesús salió, en un momento tomó una decisión de salir, pero con un objetivo muy importante. Y cada persona que vio salir a Jesús en ese momento de Nazaret hacia Judea, ¿a quién vieron? ¿Cómo lo vieron salir de ese lugar? ¿Decían, ese es Jesús, el Hijo de Dios? No. Vieron salir a un carpintero. Por 30 años había manejado el negocio de su padre. Y su padre era carpintero. Y el hijo mayor en la sociedad judía es el responsable con el padre de todos sus hermanos, de la casa, de sostener a la mamá, de sostener la casa. Así de que sabemos que Jesús trabajaba la madera y apoyaba a su padre, y muy seguramente cuando faltó su padre, él tomó esa autoridad y esa responsabilidad de sostener a su familia, a su mamá, a sus hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿quién era Jesús cuando salió? El carpintero de Nazaret. Jesús salió como un hombre normal, como va a escuchar al gran profeta, cualquiera de los demás hombres y mujeres que iban. Salió como carpintero, así como iba el panadero, como iba el comerciante, como iba el alfarero, como iba todo el pueblo. E iban a donde Juan para que él les bautizara. Y cuando él se presenta ante Juan el Bautista, Juan le reconoce por el Espíritu y le dice, tú vienes a mí, yo debería de ser bautizado por ti. Y él le dijo, no, deja para que se cumpla, ¿verdad? Y entonces Juan le bautiza y ahí pasa algo importante. ¿Qué pasa? Marcos 1:9. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos, y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, y en ti tengo complacencia. ¿Qué estoy tratando de decirle a ustedes? Cuando llegó Jesús a ese lugar, era un hombre normal, nadie lo reconocía sino más como el carpintero. Pero después de ese momento, mírame aquí, después de que él fue bautizado y que el Espíritu de Dios descendió sobre el Señor Jesús y fue reconocido como el Hijo y fue ungido y el Espíritu Santo le toca,
su vida ya no fue igual. Todo cambió. Una nueva historia se empezó a escribir. Y vengo a decirte que el día que tú aceptaste al Señor Jesús y el Espíritu Santo entró a tu vida, porque le reconociste como Señor, algo cambió dentro de ti. Y hay una responsabilidad en tu vida. Y hay un llamado en tu vida, porque no mora cualquiera dentro de ti. Tú eres la casa y el hábitat de Él, del Espíritu Santo de Dios. Algo tiene que cambiar. La forma en que piensas, la forma como tomas decisiones, la forma como te paras delante de la vida, la forma como te comunicas con tu familia, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos. Algo tiene que cambiar dentro de ti. Y si no ha cambiado, hoy es el día para revisarnos. Porque algo diferente tiene que estar pasando. ¿Aló? Algo diferente tiene que estar pasando. No puedes seguir con las luchas que traías antes, en tu identidad, en tus decisiones, en tus actos, porque el Espíritu Santo transforma. Así de que revisemos hoy nuestra vida, cómo estamos. Seguimos manejándonos por emociones, por sentimientos. ¿Cómo está nuestra vida? El Espíritu Santo nos redarguye, el Espíritu Santo nos habla para que tengamos un cambio. Y ahora el que antes era conocido por el serrucho, los clavos, el martillo, el cepillo de la madera, ahora sale de ese lugar y es conocido como el predicador de la palabra, el obrador de milagros. Los demonios le reconocen y tiemblan. Y el Señor en ese poder hace libre al que está sufriendo y está padeciendo. Yo no sé cómo saliste hoy de tu casa. Yo no sé qué situaciones has venido viviendo. No sé qué pasó esta semana que te transformó y te tocó y que tú dices, estoy con un peso, estoy con una situación. Pero si tú hoy decides que el Espíritu Santo haga lo que hizo ahí ese día, descienda sobre tu cabeza y que proclame que tú eres el Hijo de Dios, la hija de Dios, algo tiene que pasar. Hay una autoridad, tu palabra, tú hablas y las cosas pasan. ¿Aló? Algo tiene que pasar. Recuerdo, no sé si ese testimonio lo di alguna vez aquí, pero estaba en un aeropuerto atendiendo a una pastora argentina y me dijo, una misionera, pastora, y me dijo, Mayra, voy a estar unas horas en Colombia, en Bogotá. Le dije, bueno, yo voy, te recojo, porque venía cansada, y te llevo y te atiendo. Iba a estar como 7 horas en Bogotá. Y entonces fui y la recogí y la llevé a la casa de una amiga cerca del aeropuerto, durmió, le dimos comidita y llegó la hora, nos vamos. La vuelvo a llevar al aeropuerto porque seguía su marcha, iba para Centroamérica. Y ella me dice, Mayra, en la casa de mi mamá me caí y tengo la pierna vuelta a nada, está llena de moretones. Y cuando llegamos al aeropuerto me dice, ¿será que podemos pedir una silla de ruedas? Usted sabe que los aeropuertos hoy son inmensos, ¿no? Y hay que recorrer y recorrer, y ya no quería caminar todo eso. Le dije, claro, pidamos la silla. Pedimos la silla. Y le dice la señorita, ¿por qué necesita una silla? El Hunter. Y le dice, no, es que me caí, quiero ir más cómoda, que me lleven. Y ella quiso explicarle un poco más lo que le estaba pasando. Y llega y le dice, y va y le muestra una foto de cómo tenía la pierna. Y la mujer le dice, usted así no puede viajar, a no ser que un médico lo autorice. Wow. 40 minutos salía el avión.
Le dice ella, no, pero si acabo de llegar de Argentina, he volado, estoy acá, estoy en tránsito. No, usted no sale. Wow. ¿Qué tocó hacer? Estábamos en un segundo piso a un extremo. Teníamos que ir al otro extremo del aeropuerto con ella con la pierna como la tenía. La montamos, yo le dije, deme una silla. La montamos en la silla. Y la señorita me dijo, pero ya no sale. En 40 minutos van a cerrar el vuelo. Usted no va a alcanzar. Porque en los aeropuertos hay médicos que la podían autorizar que fuera. Yo la agarré, la monté en esa silla, nos fuimos, yo corría. Siempre en los aeropuertos me toca correr. ¿Qué cosa? Ya se volvió una maña correr en los aeropuertos. Y entonces empecé, yo corría. Yo decía que no se me vaya a voltear esta silla, que no la haga caer. Bueno, nos fuimos. Cuando llegamos, gracias a Dios, apenas había 2 turnos. Pero yo miraba el reloj. Claro, mientras fuimos, la atendieron, pasaron los 40 minutos. Y de pronto me dice, llévame corriendo. Le dije, no, espérate un momentico. Y me paro y le digo, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo detengo ese avión. Ese avión no sale hasta que ella no esté arriba. ¿Aló? Le dije, hasta que ella no se monte, ella no se va. Y ella me miraba como, le dije, Señor, ordeno que se retrase el avión el tiempo que sea necesario para que ella pueda ir en este vuelo. Ahora sí, vamos. Y nos fuimos. Cuando llegamos al counter, la señorita, no, pero el avión ya debió haber salido, no sé qué. Y yo le dije, llévela, llévela. Y le dije, yo me voy a quedar acá esperando, tú me dices. Se la entraron. Cuando llegó, ¿sabes cuánto tiempo detuvo el Señor ese avión ahí? 1 hora. 1 hora. Y ella se pudo montar. ¿Me estoy haciendo entender? El poder de la palabra de alguien que porta ese espíritu que se posó sobre Jesús ese día. El día que fui a su iglesia en España, porque ella es de España, me presentó así y contó el testimonio. La persona que viene ahora, esto pasó. Entonces todo el mundo me miraba. Cuando yo me subí, le dije lo que le voy a decir a usted. No me miren así, ese mismo poder lo tienes tú, lo tienes tú, lo tienes tú, lo tienes tú, lo tenemos todos. ¡Aleluya! De ahí me invitaron a ir a predicar a París. Llegamos a París, era verano, pero había entrado de 3 días de lluvia, dijeron. Y dije, no, yo no voy a estar en París lloviendo, olvídese. Tiene que hacer un clima que yo pueda pasear por París. ¿Usted no quiere recorrer París? Y iba con un pastor y le dije, ¿sabes una cosa? Lo tomé de la mano, vamos a orar. Y me paro y le doy la orden, le digo, nubes que están aquí. Pero usted no tiene idea las veces que he llorado por detener las lluvias, se ha pasado. En el nombre de Jesús le ordeno a las lluvias que por donde nosotros vayamos las nubes se huyen. ¿Aló? ¿Sabes cuántas veces llovió sobre nuestra cabeza? Ninguna. En otras partes de París llovía, pero donde nosotros íbamos, las nubes se abrían. ¿Cuál es la diferencia entre el que vive las cosas sobrenaturales y no las vive? Que el que vive lo sobrenatural se la ha creído. Yo me la creo. Yo creo que cuando declaro algo, hay poder en mi palabra y se hace. Punto. Pero hay que creerlo. Te pregunto, ¿te lo crees? ¿Tú crees que tienes ese poder? ¿Tú crees que tienes esa autoridad?
Tienes que vivir una vida sobrenatural. El Señor Jesús, a partir de ese momento, vivió lo sobrenatural. Y es nuestro ejemplo. Tú tienes autoridad para cambiar la atmósfera de un lugar. Tienes la autoridad para ordenar que la naturaleza se sujete a la voz de tu mando. ¿Aló? Pero tienes que creerlo, porque necesitas la fe. Es por fe. No es porque sea la más bonita, la más santa, la más pura. Aquí hay alguien perfecto. Aquí hay algo que no ha cometido pecado. Aquí hay alguien que no se ha equivocado. Porque si es así, pase adelante, siga predicando usted, porque queremos escuchar cómo lo logra. Pero todos los que estamos aquí hemos cometido errores. Todos hemos fallado al Señor en un momento, ¿o no? Y todos hemos tomado en un momento decisiones que después nos arrepentimos, ¿o no? Pero todos tenemos ese mismo poder. ¿Aló? Ahí sí se quedaron callados. ¿Dónde quedaron los amenes? Él ya no fue el mismo. De ahí no paró hasta que llegó a la cruz. Milagro tras milagro, unción tras unción, endemoniados libres, enfermos levantados, dando testimonio del poder de su Padre en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Y yo vengo a motivarte para que tú tomes autoridad. Saca todo demonio. El enemigo viene a atacarnos para que nosotros creamos que Él es más poderoso que nuestro Dios. Y lo logra. Logra a veces tocarnos, logra a veces hacernos daño. Pero todo depende del poder de tu pensamiento. Ayer lo vimos, mujeres, ¿o no? Como yo pienso, como yo me animo, como yo tomo autoridad, así serán las cosas. ¿Amén? Muy bien, seguimos. Si tú quieres alcanzar el destino que Dios tiene para tu vida, tú necesitas recibir lo que recibió Jesús. Y si tú crees que no has recibido entonces el poder del Espíritu Santo, hoy es un día propicio para recibirlo. Amén. Te pregunto, si el Hijo de Dios necesitó esa experiencia con el Espíritu Santo en ese momento, ¿cuánto más no lo necesitas tú y lo necesito yo? Amén. Y recordemos cuáles son las funciones del Espíritu Santo. Una es la unción con Cristo en el cuerpo de Él. Unción. Y la unción es poder. ¿Poder para qué? Para operar. Necesitamos poder para poder operar en lo sobrenatural. Es el poder de Dios en nuestra vida. ¿Me hago entender? Pero también nos capacita para los dones espirituales. Toda persona el día que recibió al Señor Jesús, mínimo recibió un don. ¿Conoces tus dones? ¿Sabes qué recibiste ese día? Los veo pensando. No, yo no tengo ninguno. No, es mentira. Todos por lo mínimo tenemos un don. Mínimo. Pero cuando tú empiezas a estudiar los dones, te das cuenta que no tienes solo uno, que tienes muchos más. Porque el don nos capacita para operar en lo sobrenatural. ¿Me hago entender? Pero si tú no conoces cuál es el don que el Espíritu Santo te dio, no estás operando en lo sobrenatural. O operas en lo sobrenatural sin saberlo, sin conocimiento, y eso es peligroso. Pero también nos capacita para el servicio a través de esos dones. Es la capacidad que nos da para servirle al Señor. El Espíritu Santo nos da crecimiento espiritual para alcanzar la madurez espiritual. Y también confirma nuestra fe. La fe que nos lleva a tener
le lleva al creyente para enfrentar al enemigo y vencer toda tentación, toda situación adversa en su vida. Amén. Muy bien. El Espíritu Santo, cuando llega a la vida de una persona, no se queda oculto. Lo que es del Espíritu se manifiesta. ¿A usted no le ha pasado que de pronto conoce a una persona y como que usted siente un rechazo a esa persona? Y tú dices, ¿qué me pasa? ¿Por qué la rechazo? No me ha hecho nada, recién la estoy conociendo, pero me fastidia. ¿Le ha pasado? Porque la capacidad que el Espíritu Santo te ha dado, te está dando el discernimiento que lo que hay espiritualmente ahí no tiene comunión contigo. ¿Me hago entender? Es una capacidad que el Espíritu Santo nos da. Se llama discernimiento. El Hijo de Dios tiene que caminar con discernimiento. Hoy estábamos hablando con la pastora de eso, de cómo el Espíritu discierne ciertas cosas. Y aún a veces con gente cristiana, y uno siente que, me pasó con una pastora. Ella fue a Colombia, conoció a un hombre, un pastor, y ella me decía, pastora, me llamó angustiada. No puedo, hay algo que lo rechazo totalmente, hasta siento fastidio cuando me da la mano, cuando me salió, y le dije, no te preocupes, el Señor te está mostrando lo que ese hombre porta. ¿Estamos entendiendo? Muy bien. La gente notó la diferencia en Jesús. Cuando Él salió de ser bautizado, Él se fue al desierto a ayunar. Y cuando salió del ayuno, dice la palabra que emprendió el viaje a Nazaret y por el camino que pasaba, empezó a hacer milagros. Empezó a manifestarse lo que Él portaba. El Espíritu Santo se nota. El poder del Espíritu Santo se nota. Y hay gente que te va a empezar a decir, ¿qué te pasó? ¿Por qué cambiaste tanto? ¿Tú tienes algo diferente? ¿Aló? Muy bien. Pero segunda lección, el Espíritu Santo capacita para vencer la tentación. Marcos 1:12. Y luego el Espíritu le impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días. Y era tentado por Satanás. Y cada tentación que el enemigo vino y trajo a la vida de Jesús, Él contestó con la palabra. Escrito está, no solo por pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Espíritu Santo le dio la palabra precisa para cada ataque que Satanás le planteó. El Espíritu Santo pondrá la palabra precisa en tu boca para enfrentar a Satanás. ¿Aló? No permites que tu pensamiento se nuble. Porque cuando viene un ataque, cuando viene una crisis, cuando viene una situación que es fuerte, lo primero que el enemigo quiere es que se nuble tu entendimiento. Y que tú empieces a pensar a través del miedo. Que empiezas a traer a tu vida el temor, que empieces a pensar que Satanás es más poderoso que Dios. ¿Me hago entender? A mí me pasó algo, creo que nunca lo he contado. Yo estaba embarazada, tenía 3 meses de embarazo en ese entonces. Y un día llegó un joven al grupo que yo dirigía en la iglesia. Yo dirigía el grupo de profesionales en la iglesia. Y si hay algo que yo he tenido es que yo le creo a Dios. Yo le creo, yo le tengo fe, yo tengo fe. Desde jovencita desarrollé un nivel de fe. Y yo me paré, le puse la mano, ministré, oré. Estaba endemoniado. No hubo una liberación como tal, pero era una persona que tenía cosas fuertes. Y me fui a la casa.
Y esa noche sentí un dolor fuerte en mi vientre. Y al otro día me fui al ginecólogo. Y como algunos saben, yo soy cirujana maxilofacial, me fui al ginecólogo, entonces me mandaron una ecografía. Y cuando me entregaron el resultado de la ecografía que venía sellado, pude leer aborto retenido. La confusión fue tan fuerte. El enemigo me empezó a hablar, literal, escúchame, mírame acá, esto fue real, yo lo viví. Empecé a escuchar una voz que me decía, corre, 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 me decía. Y yo cuando se abren las puertas del edificio, estaba lloviendo, yo me lancé a la lluvia y empecé a caminar rápido. Y la voz me decía, corre, corre. Y por otro lado, yo supe que yo estaba en peligro, que el enemigo me quería matar. Porque me vi accidentada, yo esa zona no la conocía. Era un lugar de la ciudad que yo no manejaba. Y yo dije, tengo que estar en un lugar seguro. ¿A dónde me meto? Vi un centro comercial, pero tenía que pasar una avenida muy ancha. Y en ese momento le dije, Señor, Señor, cubre mi vida, envía ángeles que me guarden, cúbreme, Señor. Pero yo no paraba de correr. Era corre, corre, corre. Y yo empecé a pasar la avenida y llegué a ese lugar. Y ahí me senté y no me moví hasta que no llegó mi esposo. Llorando, llorando, llorando. Entonces yo le dije, Señor, ¿por qué esto? Fue porque yo ministré a ese hombre. Y ya se volvió, fue una lucha de fe. Y mi pregunta era, ¿hasta dónde tiene autoridad entonces Satanás? Una lucha de fe impresionante. Yo no le decía nada a nadie. Yo era líder, yo era cabeza. Pero todo mi pensamiento era, Señor, ¿por qué esto? Yo fui confiada, fui a hacer tu obra. ¿Por qué esto, Padre? ¿Te has preguntado alguna vez, por qué me pasó esto a mí? Micael, ¿has preguntado por qué me pasó esto? ¿Por qué me partí esta pata? Escúchame. La prueba más grande no fue ni siquiera esa. Yo sentí, Él es mi amigo, el Espíritu Santo es mi amigo. Pero puedes creer que por 3 meses no me habló. Había perdido un hijo, había perdido la esperanza de ser madre, pero lo que me dolía, no poder escuchar su voz. Pasé por un dolor físico impresionante. Fueron días. Les tocó intervenirme, hacerme cirugía, todo lo que quiera porque estaba retenido. No pasé una, sino 2 veces por cirugía. Me dolía el cuerpo, me dolía el alma, me dolía el espíritu. Y cuando ya terminé la cirugía, recuerdo amaneció. 5 de la mañana, yo sin dormir, y tuve un diálogo, un monólogo, porque él no me habló. Le dije, Señor, no escucho tu voz, pero yo sé que si yo lloro, tú estás triste conmigo aquí. No te veo, pero yo sé que tú estás aquí. Escuchar el llanto de los niños que habían nacido en la noche. Qué cosa dolorosa. Yo había perdido el mío y escuchaba a otros que habían nacido. Procesos tremendos que vivimos en la vida, ¿verdad? Yo no sé por qué estoy contando esto. Dios sabe que
que no, creo que es la primera vez que lo cuento en público. Y resulta que me voy a la casa y la recuperación lenta. Yo dirigía el grupo profesional, lo que me dolía era la fe de ellos. Yo decía, no van a entender, que ninguno se descarríe, que ninguno se enoje con Dios. Empecé yo a pensar, yo oraba por ellos. Pero comenzó un proceso en ese tiempo, sin poder escuchar su voz, que aprendí a depender no de emociones, sino de lo que la palabra dice. Me había acostumbrado mucho a sentirlo y que me hablara fácilmente. Guardó silencio. Un proceso de fe. Y yo le decía, ¿hasta dónde Satanás tiene autoridad en mi vida? Para hacerla corta, mírame aquí, no te duermas. Porque si te duermes, entonces no cuento más chismes. Pasó el tiempo, sané. No sabe el deleite cuando pude ir a la iglesia a levantar mis manos y adorarle. Le decía, no entiendo, no sé, Señor, pero yo creo en ti, yo creo en ti. Para algo bueno pasa esto, Señor, yo dependo de ti. No lo entiendo, Señor, pero ayúdame, ayúdame, Señor. Pasaron los años, me dijeron que tenía que hacerme un montón de tratamientos, y yo le dije, mira, Señor, yo no me voy a hacer nada. Yo creo en ti. Y el día que tú quieras que yo tenga un hijo, yo voy a tenerlo. Y me solté en las manos de él y me olvidé. Te quiero decir que fueron como 2 años y medio esperando ese momento. Y cada vez que veía un niño, algo por allá me hacía run, ¿no? Pero esperé. Cuando tenía 6 meses de embarazo de mi hijo mayor, me llamó una misionera. Escúchame esto. Y llegué y me dice, oh, Mayra, una gringa, ¿tú vendrías a Medellín para ayudar a ministrar a una bruja? ¿De qué respondí? Y quiero llevarte a la cárcel, al ministrar, al que fue mano derecha de Pablo Escobar, que ha entregado su vida, para que le ministres liberación. Y yo hacía 2 años y medio había pasado por mi crisis de fe. ¿Hasta dónde tiene poder Satanás? Si tú no le crees a él y a su palabra, vas a tomar decisiones. Yo me estaba enfrentando a la decisión de creer en que Dios era más poderoso que Satanás. Me acuerdo que yo estaba en la iglesia, me fui contra el muro, empecé a orar y le dije, Señor, si tú me dices que yo vaya, yo voy. Mi panza ya sé. Porque yo te creo a ti. Fui a Medellín. Liberamos a la bruja, que en ese momento ya es bruja. Y fui a la cárcel y ministré a ese varón. Porque yo no quería que el miedo y el temor fuera el que me dominara. Si yo no iba, yo siempre toda mi vida iba a tenerle miedo a Satanás. Yo dije, no, yo no perdí mi hijo porque ministré. Yo perdí mi hijo porque era propósito de Dios. Porque mi proceso en esos 3 meses, ¿sabes cómo terminó? Él entró a mi habitación. El Señor Jesús entró a mi habitación y me habló y me sanó. ¿Me hago entender? ¿Crees en Él? ¿Crees en el poder del Espíritu? ¿Crees que Él tiene para darte, para sostenerte? Porque Él te capacita para vencer. ¿Cuál era la tentación que me estaba planteando Satanás? Tenme miedo. Yo puedo sobre ti, yo te puedo tocar. ¿Aló?
yo te puedo hacer daño y Dios no va a hacer nada. Cada vez que pasamos un trauma, escúchame, Micaela, cada vez que pasamos un trauma, cada vez que pasamos por una situación especial, el enemigo va a querer implantar una mentira en tu vida. Y no vas, o sea, no necesita mandarte 1000 demonios, no necesita mandarte cantidad de cosas, solo una duda, un temor, un miedo, y quedas paralizado. Porque después tú empiezas a tomar decisiones por ese temor. Y funcionando. Y llamas. No tiene que ponerte 1000 demonios para que caigas y te tienten. ¿Aló? ¿Estamos entendiendo lo que te estoy diciendo? Esa tentación la tienes que vencer. De que el temor te domine. Que el miedo te domine. Que tú digas, no vuelvo a montar en un bus de transporte. Que tú digas, no vuelvo a ir a ayudar a un enfermo, porque me enfermé, porque metí la pata donde no era. No, Satanás no tiene ese poder sobre tu vida si tú no se lo das. No te dejes tentar por Satanás. ¿Amén? Muy bien. La tercera lección, el Espíritu Santo de Dios transforma lo ordinario en extraordinario. Transforma lo natural en sobrenatural. Es hermoso eso. ¿Y cómo vemos lo sobrenatural aquí? Llega al templo, entra, y en la sinagoga la costumbre era leer 2 veces lo que nosotros ahora llamamos Biblia. En ese entonces no existía, sino que se leía o el Pentateuco, que son los primeros 5 libros de la Biblia, se leían las historias o los salmos. Eso era por costumbre. Y segunda lectura se leía un libro de los profetas. Cuando el principal de la sinagoga escogía a la lectura que alguien leyera a uno de los ancianos de la comunidad o a un invitado especial. ¿Me hago entender? Esos eran los que practicaban las lecturas. ¿Se acuerdan de Zacarías? Que también entró, que fue elegido, que cayó la suerte. Bueno, ese día el principal de la sinagoga le dice a Jesús, lea. ¿Y qué le entrega? El libro de Isaías. Ahora, te quiero decir, lo que nosotros conocemos ahora como un libro, que sabemos las páginas, el versículo, el capítulo, en ese entonces no se conocía la Biblia así. Los pasajes estaban escritos en pergaminos y eran rollos. Entonces por eso dice, se le entregó el rollo del libro de Isaías. ¿Te imaginas uno ir a escoger qué voy a leer en un rollo? Yo quiero que usted se ubique en la situación. Era algo muy extenso. Aquí lo sobrenatural que te quiero decir es que Isaías, ¿cuántos capítulos tiene Isaías? Y en todos esos capítulos, el Jesús le entregan el rollo y él lee la porción justa que se necesitaba para ese momento de su vida. ¿Y cuál es el momento justo? Proclamar, esto que he leído se ha cumplido delante de vosotros. Yo soy el Mesías. Aleluya. Eso fue sobrenatural. Eso no fue por suerte, eso no fue por casualidad. El Señor te dará a ti la palabra justa que necesitas día a día para sostenerte, para levantarte, para levantar un ministerio. Y eso se llama rema. Porque te va a decir lo que tú necesitas. Y cuando te dice lo que tú necesitas, se te revela. Lo entiendes.
¿No te ha pasado muchas veces leer lo mismo y un día, de la nada, la entiendes y se vuelve y se mete en tu corazón y se vuelve fe y se vuelve práctica en tu vida? Eso pasó en el momento con el Señor Jesús. Y en esta oportunidad entonces el Espíritu Santo le lleva a ese momento especial, sobrenatural. La cuarta lección, el Espíritu Santo da la palabra precisa y específica para tu vida, ese rema. Todo ese rollo y justo ahí. Porque la palabra dice, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En tu palabra echaré la red, dijo Pedro, en tu palabra. Párate en la palabra, tómala. Es tu timón, es tu dirección, es donde tú puedes pararte a creer. Tú supieras como el Salmo 91, para mí es algo, yo oro el Salmo 91, no lo leo, lo oro, palabra por palabra, y cada vez que lo leo siento una paz. Yo sé que es real lo que estoy leyendo. El que habita ¿lo crees? No hay terror nocturno al cual le tienes que temer. No hay soledad la cual no puedas enfrentar y subsistir. No hay enfermedad que te pueda vencer. No hay escasez que te arruine. ¿Aló? No tengas temor, no tengas miedo. Si el Espíritu de Dios está contigo, indudablemente podrás pasar situaciones difíciles, indudablemente podrás pasar por crisis. Pero si Él está contigo, eres más que vencedor. Eres más que vencedor. Aleluya. Y quinta lección que te quiero dejar esta tarde, porque ya me están mirando con ganas de ir a comer. Estamos en la costa, a mí me prometieron que íbamos a comer mariscos. Elizabeth, yo no dije eso. Y Marco dice, yo tampoco. No, mentira. Estoy tomando el pelo. La quinta lección, el Espíritu Santo da la capacidad para ponernos en pie. Él se para y dice, hoy se ha cumplido esta escritura. ¿Qué hizo? Se paró. Y dice, se ha cumplido esta escritura delante de vosotras. Él estaba dando una palabra que él sabía que al declarar esa palabra lo llevaría a la cruz. Porque le estaba hablando a escribas, le estaba hablando a gente que no iba a reconocer que él era el Hijo de Dios. Él sabía lo que estaba enfrentando. ¿Me hago entender? Decir que era el Hijo de Dios le llevaría a la cruz. Y muerte de cruz, que era tan dura. Hay cosas que Dios te va a permitir ponerte en pie a enfrentar. Pero si Dios te dice que lo hagas, no te quites, no salgas corriendo, párate en pie. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Didn't think I'd make it through those long nights, but you never late, you always on time. Remember when you got me out there, you got me out there, and now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's
kingdoms on the way. Angels all around me, hear them saying like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh, walk up out the grave, yeah, I'm alive now. Told the devil, boy, you out of time now. Spirit moving in me on my fire now. And I know it won't ever die out, won't ever die out. And now I see your blessings every day. Thankful that your kingdom's on the way. Angels all around me, hear them sing like, oh, I'll never get used to this. I'll never get used to this. This is how I wanna live. Forever we'll be singing like, oh.